Estimados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un placer una vez más dirigirme a ustedes. En esta hora yo quisiera que meditáramos en algo diferente a lo que se está meditando normalmente. Hemos tenido los ojos muy puestos encima de esta situación del coronavirus y yo quisiera que en este momento quitáramos los ojos por un momento de las noticias, de lo que está sucediendo, del virus, de la pandemia, y los pusiéramos en Cristo Jesús en este momento. Entonces, quiero dar una reflexión acerca de la resurrección de Cristo. Hoy, en lo que se conoce como el mundo cristiano, que no necesariamente todo es cristiano, mayormente el mundo occidental, termina la Semana Santa, se celebra la resurrección de Cristo, y valga la oportunidad, aprovechar la oportunidad para hablar de este tema tan importante, poner la mirada en Cristo y no en lo que está sucediendo. Creo que mientras tengamos la mirada más en Cristo, más posibilidades tenemos de salir adelante con el poder de Dios y en victoria. Una de las preguntas cuando hablamos de la resurrección de Cristo, una de las preguntas que la gente se hace es, ¿por qué es necesaria la resurrección de Cristo? Algunos dicen, ¿qué importa si murió o no murió, si resucitó o no resucitó? Lo importante son las enseñanzas. Pero no, mis amados hermanos, no es así. El cristianismo es la única religión que reclama ser verdadera en base a la resurrección de Cristo. Es la única religión que proclama ser verdadera en base a la resurrección de Cristo. Dicho de otra manera, si Cristo no resucitó, no tiene razón de ser nuestro camino espiritual, nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Sencillamente porque Cristo y una y otra vez dijo que resucitaría. Si no lo hizo, todo lo que el Señor enseñó sería mentira. Repito, Cristo una y otra vez dijo que resucitaría. Si Él no lo hizo, entonces todo lo que Él enseñó sería mentira. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Se acercaron los discípulos y le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal de ti, que nos haga creer que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Vean qué interesante. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el Señor Jesucristo les estaba hablando de que Él iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches y que resucitaría, así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Esta fue tan solo una de las tantas veces que Él habló sobre que iba a resucitar. En otra ocasión leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 18 al 22, cuando aquella escena, cuando el Señor Jesús entró al templo y expulsó a todos los mercaderes del templo, de nuevo llegaron las autoridades religiosas y le dijeron, ¿qué señal nos muestras para hacer esto? ¿Qué autoridad tienes para echar a esta gente del templo? Jesús les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron, 46 años duraron edificando este templo y lo vas a levantar en 3 días. Mas él hablaba, dice San Juan, guiado por el Espíritu Santo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Cuando Jesús resucitó, los discípulos se acordaron de esta palabra, que él habló de su propio cuerpo, refiriéndose al templo, y dijo, derríbenlo, mátenme, quítenme la vida, en 3 días resucitaré. Y así una y otra vez Jesucristo les decía, voy a Jerusalén, ahí me van a quitar la vida, pero al tercer día yo me levantaré, al tercer día yo resucitaré. Jesús habló directamente de resucitar al tercer día. Si Jesús no resucitaba al tercer día, si le quitaban la vida y no resucitaba al tercer día, entonces,
quedó comprobado que era un mentiroso. Y si era un mentiroso, todo lo que enseñó acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la condenación, acerca de Dios, todo lo que enseñó sería mentira. Entonces, realmente, hermanos, ahí es donde radica la importancia de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo entendió muy bien esto, nos lo transmite en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, porque estamos siguiendo a un mentiroso y sus enseñanzas son mentiras. Y en el 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis en vuestros pecados. Imagínese usted que el Señor Jesús dijo que Él moría y resucitaría, moría llevando nuestros pecados, y su resurrección sería nuestra seguridad de que Él llevó nuestros pecados y estamos perdonados. Pero dice el apóstol Pablo, si Él no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. En el versículo 20 da un enfático grito de victoria, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Pablo dice, la resurrección es algo importante en el cristianismo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, somos dignos de lástima, estamos todavía atrapados en nuestros pecados, pero gloria a Dios, dice, gloria a Dios, Cristo ha resucitado de los muertos. Jesús al resucitar demostró que sus palabras, todo lo que él había enseñado era verdadero y que todo absolutamente era verdad. El Evangelio no existe sin la resurrección de Cristo. Cualquiera que diga, yo creo en el Evangelio, yo abrazo las verdades del Evangelio, pero no puedo creer en la resurrección de Cristo, entonces no ha abrazado el Evangelio. Porque Pablo resume por el Espíritu Santo el Evangelio ahí en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Escuche bien, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, muerte y resurrección. Cualquier otra cosa no es Evangelio. Otra pregunta que se suele hacer la gente es, bueno, si Él resucitó, ¿qué pruebas hay de que Él ha resucitado? Porque el papel aguanta lo que le ponga. Bueno, para probar que algo sucedió, en cualquier área de la vida, para probar que algo sucedió, se usan las pruebas testimoniales de testigos confiables. Si queremos saber, por ejemplo, si la peste del cólera fue una realidad, si en realidad estuvo en Costa Rica, entonces vamos a escuchar el testimonio de nuestros abuelos, si los tenemos vivos, contándonos acerca de esa etapa tan terrible. Vamos a ir a los periódicos, microfilms de los periódicos de la época. Vamos a ver las fotos de los muertos, donde eran sepultados en fosas comunes. Vamos a oír entrevistas, vamos a ver entrevistas de personas de la época, el testimonio de estas personas. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República en esa época. Vamos a ver ahí la fotocopia de expedientes médicos. Y todo eso nos va a dar una certidumbre, son testimonios. Todo eso nos va a dar una certidumbre de que la época del cólera existió, de que esa epidemia llegó a Costa Rica y que hizo estragos. Igualmente, hermanos, cuando se requiere hablar de la resurrección de Cristo, de la misma manera, la prueba es testimonial. Tenemos pruebas testimoniales. ¿Cuáles son esas pruebas testimoniales? Las Escrituras. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice Pablo en 1 Corintios 15:5, dice que Jesucristo, una vez que resucitó, escuche bien, apareció a los 12. Esos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Apareció a los 12. Después apareció, dice Pablo, a más de 500 hermanos a la vez. Algunos de esos 500, dice, en este momento que estoy escribiendo esto, dice Pablo, algunos ya murieron, pero otros están vivos.
y pueden unirse a ese testimonio que estoy dando y decir, sí, está vivo. Dice, muchos de los cuales viven aún. Dice también el apóstol Pablo, aquí hay gente que lo vio, aquí hay gente que puede testificar de esos 500. Dice que después apareció Jacobo, y al último de todo, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué él dice como un abortivo? Dice, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces vemos el testimonio de los apóstoles, de esos 500 hermanos, de esos 500, muchos estaban vivos y podían decir, sí, Pablo, tienes razón. El testimonio de Jacobo y el testimonio del mismo Pablo a quien le apareció Cristo resucitado. También tenemos el testimonio de Pedro. Pedro se levanta, da un sermón y allá en Hechos capítulo 2, el último versículo 32 dice, a este Jesús, le dice a la multitud, a una multitud enorme, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él está predicando a una multitud, de esa multitud se van a convertir 3,000 y él les dice, ustedes saben que es cierto, ustedes son testigos de que Jesús resucitó. Y ninguno de ellos se levantó para decir, no es cierto. Entonces, hermanos, usted puede decir, bueno, ¿qué tan confiable es el testimonio de los apóstoles? ¿Qué tan confiable es el testimonio de esos 500? Disculpen, ¿qué tan confiable es el testimonio de Jacobo? ¿Qué tan confiable es el testimonio de Pablo? ¿Qué tan confiable es el testimonio de Pedro? Bueno, son testigos tan confiables que firmaron con su sangre. Que cuando les dijeron, niegue que Cristo resucitó, ellos dijeron, no podemos negar esta verdad, no podemos negar la resurrección. Tenemos que aceptar que Él resucitó. Y firmaron con sangre ese testimonio. Así de confiable es. Dígame una cosa, ¿usted estaría dispuesto a morir por una mentira, sabiendo que es una mentira? ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida para defender una mentira, sabiendo que es una mentira? Pues hermanos, fueron muchos, no solo los apóstoles, sino muchos, miles de creyentes que no pudieron negar la resurrección de Cristo y firmaron ese testimonio con el derramamiento de su propia sangre, dando su vida. Entonces, la prueba testimonial es muy grande. Ahora, la prueba testimonial se hace aún mayor cuando vimos a Lucas testificando. Recordemos que Lucas era un hombre de ciencia. Lucas era un médico. Era un hombre de ciencia y era conocido en las esferas políticas de la época. Era un hombre respetado. Y como hombre de ciencia de su época, no estaba dispuesto a aceptar algo que no fuera veraz y que no tuviera evidencia contundente. Además de médico, era historiador. Y allá en Lucas capítulo 1, versículo 1, él dice, me he dedicado, escuche las palabras de un científico, me he dedicado a investigar diligentemente todas las cosas desde su origen. Me he dedicado a investigar diligentemente todas las cosas desde su origen. Hablando acerca de Jesús, hablando de su nacimiento, de las predicaciones que él dio, de sus enseñanzas, de su vida, de su muerte y su resurrección. Me he dedicado a investigar diligentemente. La actitud de un científico, de un médico e historiador. Y en Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3, Lucas, este médico, dice, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, el hombre de ciencia, después de haberse dedicado a investigar, dice, Jesús resucitó y dio pruebas que no dan la más pequeña duda, porque no solamente lo vieron un día, sino que 40 días seguidos estuvo apareciéndoseles, hablando a los discípulos. Ahora, hermanos, acuérdense que el número 40 es un número muy importante porque 40 habla de prueba, por eso Él está probando esos 40 días apareciéndose que realmente Él resucitó.
Y hay otros pasajes donde los discípulos están amedrentados, escondidos en el aposento, en un aposento, y Jesús traspasa las paredes y le dice, pasa a ustedes. Y come con ellos. Y le dice, mirad y ved que un espíritu no tiene carne como yo tengo, ni come como yo como. He resucitado. Hermanos, hay muchísimos pasajes que no puedo mencionar por asunto de tiempo en esta hora. Pero hablando de asuntos testimoniales, no solamente tenemos el testimonio de los 12 apóstoles, de Pedro, de Pablo, ¿sí?, de Jacobo y de este científico historiador médico, Lucas, sino que tenemos el testimonio de un incrédulo, y siempre el testimonio de un incrédulo que llega a tener fe es importantísimo. Y nos referimos a Tomás, el incrédulo. Después de que Jesús traspasó las puertas y se presentó a los apóstoles, Tomás no estaba allí. Cuando Tomás llegó, los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros, ha comido con nosotros. Y Tomás dijo, yo no puedo creer. Si no meto mis dedos en sus llagas y en su costado, yo no creeré. Ay, hermanos, y de repente atraviesa la pared Jesucristo. Y le dice, Tomás, ven, mete tus dedos aquí en las llagas de mis manos y mete tu mano aquí en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, ¿qué pudo haber sentido Tomás en ese momento? Que él se tiró a los pies de Jesús, le adoró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor en griego es Kyrios, lo que se usa similar en el hebreo para decir Adonai, Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué palabras las de Jesús? Tomás, porque has tocado, porque me has visto, has creído. Pero bienaventurados todos aquellos que sin ver creerán. Y ahí estamos usted y yo en esa bienaventuranza, porque no hemos tenido la oportunidad de Tomás de ver sus llagas y su costado, pero hemos creído. Hemos creído porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de la palabra y nos ha dado testimonio convincente de que todos estos testigos son testigos veraces. Señor mío y Dios mío. Las otras pruebas que menciona la Escritura, por ejemplo, la piedra que tapaba la tumba, era una piedra que pesaba 2 toneladas, la dejaban rodar hasta que llegara a la entrada del sepulcro, que era en una roca. Ahí quedaba esa piedra de 2 toneladas y para poderla remover de ahí se necesitaban aproximadamente 16 hombres. Así que Jesús fue sepultado, rodaron esa piedra de 2 toneladas y tenían tanto miedo. ¿De qué tenían miedo si era solo un hombre? Tenían tanto miedo porque las autoridades romanas le habían escuchado también decir una y otra vez que al tercer día él resucitaría. Entonces, ruedan esa piedra de 2 toneladas, ponen un sello romano que es similar a esas cintas amarillas que vemos ahora en los parques y en los lugares, que romper una de esas cintas es una falta contra el gobierno. Igualmente ponen unas cuerdas con el sello ahí real, con el sello de Roma. Nadie podía, era un crimen romper ese sello. Imagínense, la piedra de 2 toneladas con el sello real y aparte de eso, dice, pusieron una guardia romana. La guardia romana constaba mínimo de 4 hombres, pusieron 4 hombres a resguardar. Vea usted, una piedra de 2 toneladas, el sello del imperio y 4 guardas cuidando, 4 hombres. Imagínense cuánta seguridad. Y dice Mateo 28, qué maravilloso, dice, al amanecer el primer día de la semana, o sea, el domingo, hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos, se quedaron catatónicos. No podían moverse al ver el resplandor de aquel ángel, a ver ese ángel correr esa piedra de 2 toneladas como si nada, y levantarse y sentarse en aquella piedra. Ellos quedaron con todo su cuerpo en un temblor. No podían hablar, no podían moverse. Dice que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, vieron al ángel y ella les dio miedo ver aquello. Y el ángel les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Hermanos, imagínense usted lo que es hacer un viaje hasta Israel para llegar a conocer la tumba del Señor Jesucristo. No niego que me gustaría eso, pero sería para llegar y ver un lugar vacío y recordar solamente estas frases, no está aquí, ha resucitado. Y ellas salieron allí gozosas, dice, de escuchar el mensaje del ángel, no está aquí, ha resucitado, pero yendo de camino, Jesús resucitado les salió al encuentro en el camino. Y ellas le abrazaron sus pies y le adoraron. Qué escena más maravillosa. Hermanos, podría seguir dando prueba tras prueba, incluso pruebas de la historia acerca de que Jesucristo resucitó verdaderamente. Pero la mayor prueba de que Él ha resucitado, hermanos, es que Él sigue cambiando vidas. En cualquier parte del mundo, en cualquier país, cuando una persona cree en Jesucristo, no importa qué tan vacía está su vida, es llenada por la presencia de Cristo. No importa cuántos pecados y de qué clase haya cometido, Jesucristo le perdona y le da paz a su corazón. No importa cuán atribulada esté su conciencia, si cree en Cristo, su conciencia es limpia por la sangre de Cristo y tiene libertad para vivir alegre, feliz, sirviendo al Dios vivo. Esa es la mayor prueba, que durante más de 2000 años todo aquel que cree en Cristo, su vida es cambiada, su vida es transformada, su vida es revitalizada, su vida tiene un propósito, su vida es llena de fe. Esto sucede, ¿por qué? Porque Jesucristo sigue vivo. Él resucitó y dice la Escritura que después de esos 40 días subió en presencia de todos los discípulos, empezó a subir y se sentó a la diestra del Padre, y los ángeles que estaban allí dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así como le habéis visto subir al cielo, así un día regresará. Y nosotros, hermanos, estamos esperando esa resurrección gloriosa. En esta crisis que estamos viviendo, en esta pandemia y la subsiguiente crisis económica que se avecina, hermanos, usted y yo tenemos que depositar nuestra confianza en ese Cristo poderoso, en ese Cristo verdadero, en ese Cristo que ha resucitado y que tiene poder para guardarnos, tiene poder para sostenernos. Si Él venció la muerte, Él también tiene poder para darnos victoria para que podamos vencer en esta crisis y salir adelante. Él tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, te damos gracias, Señor, por este Cristo resucitado que es nuestro Salvador. Y lo más glorioso, que está en nosotros, que vive en nosotros y que nos da la fuerza, el poder y la victoria para salir adelante en toda circunstancia. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Recíbela, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Sé que pronto nos vamos a ver de nuevo, todos juntos. Bendiciones.